Soy un padre, una madre, una indígena, guerrera, campesina, clase obrera, una profe de una escuela. ¿Cómo el fenómeno del asesinato de líderes sociales puede desafiar el sistema político colombiano? Según la Defensoría del Pueblo, desde enero de 2016 al 14 de agosto de 2018, la cifra de líderes sociales asesinados se eleva a 337. La Defensoría identificó que en el último año fueron asesinados 45 líderes comunales, 29 indígenas, 19 afrodescendientes, 17 líderes comunitarios y 11 campesinos en diferentes zonas del país. Los homicidios se registran bajo tres dinámicas, según el informe de riesgo de la Defensoría del Pueblo. Primero, están relacionados con la expansión de la guerrilla del ELN y los enfrentamientos entre la fuerza pública y otros grupos armados. Segundo, se relacionan con la disidencia de la disuelta guerrilla de las FARC. Tercero, están relacionados con la consolidación del área de dominio de los grupos armados y de microtráfico en varios departamentos del país. En el texto de Jonathan Calderón Rojas, Etapas del conflicto armado en Colombia hacia el posconflicto, dice que es necesario terminar la violencia cultural, es decir, quitar de los colombianos ese entramado de valores que legitiman el uso de la violencia, y trabajar en la creación de condiciones económicas, sociales, políticas, para que tanto víctimas como victimarios satisfagan sus incompatibilidades. Así como menciona Luis Trejos en la violencia política como elemento transversal en la configuración del Estado colombiano, en Colombia existe una cultura de violencia. Su uso se considera como algo natural. Por otra parte, en el acuerdo de paz con las FARC quedó estipulado que el Estado debe restituir efectiva, material y jurídicamente los bienes y el retorno voluntario en condiciones de seguridad y dignidad. Para Ana Milena Parra, en su artículo Retos en la implementación de la reforma rural integral de paz, los cambios que tienen que ver con la restitución de las tierras, el desarrollo de proyectos productivos en el campo, requieren de un compromiso conjunto de las entidades públicas para que su realización sea efectiva. Luis Trejos explica que el problema no es la falta de leyes o de normas, sino una aplicación de justicia por cuenta propia, lo que provoca una interminable secuencia de hechos violentos. Falta una sólida estructura normativa, debido a la fragilidad del Estado y las instituciones que conforman su rama judicial. Las razones de ausencia del Estado se basan en parte en la compleja geografía del país. Estas zonas carentes de Estado, las organizaciones paramilitares y la guerrilla se convierten en gérmenes de orden y en la práctica se constituyen como estados paralelos, ya que al quedar todo cubierto con el manto de la ilegalidad, el Estado renuncia a ser garante de las interacciones de los habitantes. Erika Guevara, directora de Amnistía Internacional para América, destaca que uno de los principales desafíos en la implementación del proceso de paz es proteger a las comunidades que viven en las zonas más afectadas por el conflicto armado. Según Guevara, el asesinato de los líderes sociales es un ejemplo de la ineficacia de las medidas implementadas por las autoridades colombianas para salvaguardar la vida y la seguridad de los líderes. Asimismo, la Declaración Oficial de la ONU de julio de 2018 insta al Estado colombiano a reforzar las medidas de prevención, protección e investigación para garantizar el derecho a la vida y a la integridad de los colombianos en todos los rincones del país. Lorenzo Morales, autor de Peace and Environmental Protection in Colombia, habla de la tarea que tiene el Estado colombiano de proteger líderes ambientales que se oponen a actividades tales como la minería ilegal y la plantación de cultivos ilícitos. Otro desafío del sistema es la creación de nuevas agencias que no cuentan con una definición clara de sus responsabilidades, además de que no ha sido fácil recopilar datos en las áreas devastadas por la guerra. Paola Fajardo Hayward, en su artículo Colombia 2017, Between Implementation and the Uncertain, explica la importancia de fortalecer el sistema integral de garantías de seguridad para el ejercicio de la política, que incluye un conjunto de protecciones para los movimientos sociales y los defensores de derechos humanos. Para la investigadora Silvia Pavón, autora de Seguridad para Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos en Colombia, la lucha por el retorno y la restitución se ha visto obstaculizada por una serie de patrones de victimización, como lo son la violencia directa, es decir, las amenazas, los homicidios, los atentados, los desplazamientos. Además, las demandas a líderes por falso testimonio. Adicional a eso, los desalojos, los daños a sus bienes, como los cultivos, el robo de su ganado o el cierre de las vías. Ha habido impunidad generalizada. Ha habido ausencia de investigaciones que en realidad terminen en condenas. Y por último, la política de protección está enfocada a lo individual y no a lo colectivo y a lo preventivo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos enumera una serie de falencias en la respuesta del Estado ante los riesgos que asumen los líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Primero, las fallas en los mecanismos de protección como chalecos antibalas, celulares, carros blindados y escoltas y la ausencia de un enfoque preventivo. Segundo, la falta de coordinación ante los entes de protección como la Fiscalía. Tercero, desconfianza para denunciar. Algunos reclamantes señalan que las instituciones han destruido evidencias. En el comunicado oficial de la Presidencia, el pasado 18 de julio, el expresidente Santos anunció la implementación de un sistema de intervención y recompensas para la protección de líderes sociales. El plan consta de, primero, acelerar y ampliar el programa de medidas a varios municipios. Segundo, poner en marcha un plan urgente de intervención en cabeza del Ministerio de Defensa. Tercero, activar el plan Horus, que contempla el despliegue de más de 61.000 militares en varias regiones del país. Cuarto, el Ministerio de Defensa pondrá en marcha las unidades básicas de protección. Quinto, destinar más recursos para los estudios de riesgo. Sexto, crear una ventanilla única de denuncia en el Ministerio del Interior. Séptimo, crear un sistema de recompensas que permite identificar a los responsables de los atentados contra los líderes sociales. Octavo, firmar la ley de sometimiento a la justicia de grupos armados criminales, donde se tipifica como delito grave la amenaza a los defensores de derechos humanos con penas entre 6 y 10 años. En la entrevista que dio el presidente Iván Duque a la cadena rusa RT el pasado mes de julio, mencionó la necesidad de reformar el sistema judicial del país para que la justicia actúe en la solución de los asesinatos de líderes sociales y políticos. El Estado tiene que garantizar los bienes públicos como son la seguridad, la justicia y el acceso a los servicios sociales. Ni uno más. Maldita sea, ¿hasta cuándo? Y muchas veces no tendremos tanta suerte. Llegarán a casa disparándonos de frente y nos están matando, nos están matando, nos están matando, maldita sea, ¿hasta cuándo? Ya vamos más de 100. 4 días, imagínate después, y eran campesinos pidiendo verdad.